negativa. Eso te queda el vector de polarización por la normal, evaluada en la superficie. Sí. Y la normal de la superficie no hay forma de que te cambie. O sea, es siempre saliente a la superficie en la que estás evaluando eso. Sí, exactamente, es la convención. Vos fíjate, eso sale un poco de la demostración, es cuando plantean, viste, el potencial de algo que tiene carga de polarización, como lo que plantean el problema 4 de la guía. Sí, ustedes terminan usando sí. ahí el teorema, si mal no recuerdo, ahí usan el teorema de Gauss, y es la norma que se usa en el teorema de Gauss, la normal de la superficie siempre saliendo de la superficie, del volumen que estabas encerrando esa superficie. Perfecto. Pero Entonces, después si es no... siempre hacia afuera. Depende después cómo sea la superficie. Por ejemplo, si tenés un cubo, la cara de la izquierda, la normal sería para la izquierda, y la cara de la derecha, la normal sería para la derecha. No, la cara de abajo sería para abajo y la cara de arriba para arriba. Pero siempre saliendo hacia afuera. Si tu superficie, o sea, tu volumen tuviera una cavidad, una superficie que delimita esa cavidad, la normal de la superficie apunta hacia adentro de esa cavidad, ¿no? Claro, como en el caso de un cascarón, vas a tener en una parte, Exactamente. En vas el a caso de tener... Claro, suponete que vos tenés un cascarón de radio interno A y radio interno B, la carga de polarización en la superficie de radio A, el versor es el versor radial en las menos R. Claro. ¿No? Y la normal en la superficie externa sí va en las R positivas. Perfecto. Genial. O sea, vos siempre tenés que pensar, ¿dónde está el dieléctrico? Y tiene que apuntar hacia afuera de eso. Buenísimo. Y Juan, cuando tenés un dieléctrico infinito, como por ejemplo en el punto 6, yo no entiendo bien, o sea, para calcular la sigma, no sé cómo hacer para calcular la sigma, o sea, no voy a tener sigma externa, solamente la interna, en caso de tener una El carga problema es que dentro. tu superficie, como es infinita, está infinitamente lejos, a fines prácticos no existe. O sea, la superficie es infinitamente grande y eso te daría que en todo caso la sigma tiende a cero. Porque es una cierta cantidad, pero que está desperdigada en una superficie infinitamente grande. Entonces, o sea, esa parte no la considero solo la sigma interna. Exacto, sí. Bien. O sea, básicamente, como es infinitamente grande, nunca agarrás la superficie externa. Porque si llegaras a la superficie externa, implicaría que ese dieléctrico no es infinito, que tiene un límite al que puede llegar. Obviamente, digo, es en este caso una idealización, ¿no? Yo tengo una duda, sobre todo con el método de las imágenes. Sí, sí. Sobre todo cuando salimos de los ejemplos vistos en la teoría, de cargas puntuales o potenciales igual cero, por ejemplo, en el plano metálico infinito, es inducido por una distinta distribución de carga, y este plano no es que tiene potencial cero, sino que tiene potencial desconocido. Ahí ya no logro entender por qué, cómo se llega a algo, digamos, a través de eso. No sé si me estoy explicando. Sí, pues ese caso es más rebuscado para resolverlo por imágenes. Porque ahí lo que podrías hacer, para un plano infinito, llevarle por ejemplo, si te hablando de una carga puntual, enfrente a un campo, a un plano, tendría que poner con una carga de imagen a igual distancia, pero sin lo contrario, lo que te asegura es que el plano es potencial cero. Después tendrías que poner alguna otra carga de imagen que levante el potencial de ese plano, que es cero, al potencial que vos querés, pero de manera que te genere básicamente equipotenciales planas. Y eso... Todavía podés generar un plano infinito. El tema que dice sigma... Tienes infinitas soluciones, me parece, para ese problema. Déjame pensar un toque, ¿eh? O sea, vos estás diciendo algo así. Claro, yo te digo un tema un poco más genérico porque he visto que le da mucha importancia a eso, que no es una carga puntual, sino que es una distribución. Pero igualmente... ¿Vos decís acá poner una distribución de este lado? Claro,
pero dan el mismo resultado y no entiendo cómo se llega a lo mismo si No, para cómo el mismo resultado. O sea, si yo acá, por ejemplo, ya, sin ir más lejos, te pongo dos cargas, una Q y una menos Q, el resultado de esto es distinto al que si hubiera una sola carga. Claro, pero por si yo tuviera, por ejemplo, un volumen de carga, una línea, del otro lado tendría el mismo volumen, pero con Pero con es una línea distintos así. signos. Y pensalo esto, vos esta distribución de carga vos la podés pensar, discretizarla y pensarla con un montón de cargas puntuales, una al lado de la otra. Y a cada una de ellas le podés hacer una carga de imagen del otro lado, de signo opuesto, que te resuelve ese problema. Entonces vos podrías reemplazar a este problema, esto obviamente puesto a tierra, ¿no? Por un problema que sea una varilla, con una densidad de carga lambda. Esta sería la posición donde estaría el plano potencial cero. Y una segunda varilla a igual distancia, o sea, espejada, sería acá, 5 cuadraditos, o sea, acá, de misma longitud, pero de densidad menos lambda. ¿No? Porque pensarlo como si fuera un montón de cargas puntuales. Entonces, a cada una de ellas le estás haciendo una carga imagen de este lado. De signo contrario. Y si Claro, esta, no lo la había varilla pensado estuviera así. chueca, pasa lo mismo. Es una imagen espejada. Vos pensás como si fuera un montón de cargas puntuales. Si tuvieras una esfera, también la esfera la podrías pensar como un montón de puntitos que forman esa esfera. Entonces, es otra esfera del otro lado con cargas puntuales. El tema, bueno, cada vez se te va complicando más ir calculando el potencial de ese arreglo, ¿no? Pero sí se puede. Y si, por ejemplo, el plano no estuviera puesto a tierra, tuviera un potencial desconocido, ahí ya Bueno, no si es podemos. desconocido el potencial no podemos hacer nada. Vos la Si tenés que es, conocer la condición de borde. O sea, es requisito. claro, pero Tu dato de partida es de la condición de borde. Nosotros sabemos que en el plano el potencial vale 0 y en el infinito también. Entonces también conocemos el potencial que sería en toda esta región, ¿no? O sea, acá yendo para abajo, yendo para la derecha y yendo para la izquierda, el potencial decae a 0. Y acá en esto, como esto está puesto a tierra, es igual a 0. Si el plano estuviera puesto un potencial, suponen, no sé, de 200 volts, habría que hacer la cuenta. Eso lo podrías generar con una varilla de este lado para equiparar a esta y te asegure que sobre el plano el potencial sea una constante, particularmente con eso nos aseguramos que el potencial es 0. Entonces la varilla, la varilla imagen nos haría como, nos allana el terreno, porque de otra manera con solo la varilla el potencial ahí puede ser cualquier cosa, no tiene el mismo valor. Yo me quiero asegurar que ahí el potencial tiene que ser una constante de un cierto valor. Entonces con la varilla imagen me aseguro que el potencial sobre el plano es constante, particularmente 0. Y ahora tenemos que agregar otra distribución de carga, imagen, que levante el potencial de manera constante sobre el plano al potencial que nosotros deseamos. Y una distribución de carga que tiene equipotenciales planas es el plano infinito, cargado con densidad uniforme. Entonces podrías poner un plano infinito. El tema es que, pensar, según dónde lo pongas, la cantidad de carga va a tener el plano. Pero además nos partimos ya con un plano que es justamente lo que queremos sacar. No, pero este plano no tenemos ni idea de cómo es la distribución de carga. El plano infinito es una distribución constante. Claro. No, o sea, seguimos ganando ahí. Porque el plano infinito es fácil calcular el campo eléctrico. El tema que me parece que el plano infinito tampoco te va a hacer ruido. El plano infinito tiene potencial. No. Porque el problema que tiene ahí con el plano infinito es que si bien el plano infinito tiene equipotenciales planas, o sea, ustedes podrían ponerlo a un plano en alguna cierta posición con una cierta cantidad de carga, habría que encontrar cuál, para que
donde estaría el plano conductor, que es donde queremos generar la misma condición de borde, generar el potencial deseado, 200 volts, por decir un número. El tema es que tenemos 2 grados de libertad para elegir el plano. Podemos variar el potencial variando la densidad de carga que tenga ese plano, o en la posición donde lo pongamos. Porque todo el campo eléctrico, la equipotencia va a ser la misma. El problema de ahí es que, por ejemplo, si lo ponemos muy lejos, no, sí, el problema es eso, que nosotros, o sea, desde el punto de vista, para poner la equipotencia que nosotros queramos, podemos jugar o con la densidad de carga o con la distancia. O sea, es indistinto para el potencial con cual juguemos. Lo importante es generar que sobre esa superficie el potencial sea constante. El problema es que el campo depende de sigma. Y únicamente sigma, no depende de la distancia a la que estemos puestos Entonces, según como elijamos, el campo no siempre va a ser el mismo. Y ahí tenemos un problema. Estoy pensando dónde hace agua ese razonamiento. Porque no te estaría dando, según dónde pongamos el campo, vamos a tener el plano, vamos a tener un campo eléctrico distinto. Y no debería ser así. Tenemos que tener siempre el mismo campo. Tendríamos infinitas soluciones. El problema ahí es que... no, está bien, no. Un plano infinito no nos sirve porque el potencial en el infinito, o sea, cuando vayamos muy para la derecha, por ejemplo, el potencial tiene que caer a 0. Así que un plano infinito... Y por ahí 2 planos infinitos enfrentados con distinta carga, no sé, se me ocurre porque así... No, porque por fuera, vos tenés 2 planos infinitos, por fuera el potencial es... a ver, porque te podría llevar con la constante que vos quieras. Se me ocurre eso porque así afuera de ese, entre esos 2 planos no interfiere. No, sí, esa es buena, porque claro, vos decís... Ya supongamos que tenemos este caso, pero ahora esto está puesto un potencial B0, ¿no? Entonces, el método de imágenes que vamos a usar sería... Esta sería la posición donde tendría el plano conductor, ¿no? O sea, acá es donde queremos, en esta superficie es donde queremos generar un potencial 0. Entonces, obviamente a la derecha vamos a tener la varilla, ¿no? De densidad de carga lambda. Vamos a tener que poner una varilla de densidad de carga menos lambda espejada acá. Y después el plano, acá poner un plano infinito acá y otro plano infinito acá. Uno con densidad de carga sigma y otro menos sigma. Eso nos asegura que en esta región, supónganse que si decimos que el potencial acá vale 0, ¿no? Y acá queremos que valga B0. Es el mismo potencial que tenemos acá. Entonces ahí el potencial en función de X es igual a menos sigma Va a variar con X. sobre epsilon 0 por X, ¿no? O sea, bueno, si X digamos que es esta distancia. Entonces, en X igual, obviamente este sería el X igual a 0, estaría acá, en X igual a 0 el potencial vale 0, en X igual a D, que sería el espesor de entre las placas, tiene que ser igual a B0, ¿no? O sea, B en D es igual a menos sigma sobre epsilon 0 por D. Y esto queremos que sea igual a B0. Entonces de acá sacamos... De vuelta, este D podría ser tan grande como nosotros quisiéramos. Claro, no va a cambiar nada. Pasa que si X se va a la derecha infinito,
se vuelve infinito, no decrece. No, porque el potencial esto vale acá para X mayores a 0, pero menores a D. En esta región, el campo, y para todo punto del campo vale 0. Entonces acá el potencial es constante el que genera esto. Ah, claro. Pero no, el tema es que no te cambia. Bueno, acá hay un detalle que ya esta sigma van a estar dados vueltas, lo vamos a ver acá, como que cero queremos que sea algo positivo. Este sigma tiene que ser negativo. O sea, de manera tal que en realidad la placa negativa es esta, la placa positiva. Pero bueno, es un detalle, pero igual no. Pero básicamente sería indistinto lo que pongamos. Este plano podría ser estos dos planos podrían ser cualquier cosa. Básicamente, porque acá tenemos una sola incógnita, entonces sigma, mientras sigma por D valga esto, entonces no tenemos restringidos los valores estos de sigma y D, pueden tomar cualquier valor, mientras su multiplicación de esto estamos bien parados. Pero no esto, el tema es que este arreglo no les cambia para nada cómo es el campo acá. O sea, el campo acá se va a deber únicamente a esta varilla y esta varilla. Este arreglo no genera campo en esta región. Ah, pero el problema está por otro lado. Porque acá la varilla. No, esto si está puesto un potencial, sinceramente, ahí no es tan trivial hallar estos planos, cómo tendría que ser el arreglo. Este plano me parece que está haciendo algo por otro lado, pero no me quiero meter mucho, es un poquito más voltero el por qué hace agua. Si no me quedo, o sea, si es a efectos de la materia, me quedo con el del potencial a tierra, que es lo que nos interesa. No, pasa, bueno, esto se lo vamos a tomar el jueves y listo, no hay problema. Después hago una estadística entre las mejores respuestas y me quedo con esa. No, pero por ahí hay un caso que por ahí es más, que sí se puede resolver, pero porque tenemos más libertad para elegir el resultado, es si el plano fuera neutro. Porque si el plano fuera neutro, lo único que sabemos es que el plano es una equipotencial, no importa cuál. Entonces, poniendo la varilla negativa del otro lado, eso ya no nos asegura, el plano es un equipotencial. El tema es que esa es la carga que se te va a inducir en la placa a la derecha. Ahora, como el plano tiene que ser neutro, el resto de la carga está del otro lado. Está del plano a la izquierda, que en un principio no sabemos nada, porque es en el único otro lugar donde puede estar la carga, ¿no? Y sabemos cuánta carga hay porque el plano tiene que ser neutro, entonces sabemos que ambas caras tienen que tener la misma cantidad de carga. Pero eso es todo lo que podríamos decir. En el caso que sea un potencial, estamos fritos por el cálculo de la geometría al ser infinito, y ahí nos trae problemas con la condición de borde que le pongamos al potencial, que en el infinito tiene que tender a 0.
¿Bien? O sea, volviendo al problema acá volviendo al del plano, como decía antes, cuando yo me aleje infinitamente hacia arriba o infinitamente hacia la derecha o hacia la izquierda, o hacia abajo, perdón, el potencial tiene que caer a cero. Y para generar una equipotencial plana de este estilo, necesito una distribución infinita, eso me trae problemas, me logra cumplir el requisito de acá, pero me empieza a jugar en contra para los requisitos en el infinito, en toda esta región. No es tan fácil hacerlo ahí. Si tuviéramos que generar otra equipotencial de otro estilo, se podría. Por ejemplo, en el caso de la esfera y la carga, ahí sí podemos trabajar, porque debemos generar, por ejemplo, que la esfera sea un potencial. Eso vieron que está el problema o sea, supongan que ustedes tienen una esfera enfrentada a una carga. Si la esfera está puesta un potencial, esta sí la podemos resolver. Esto supongan también, de vuelta a B0. Porque hacemos la misma lógica, poniendo la carga de la misma manera que cuando está puesta a tierra, o sea, una carga en este punto que le llamamos Q', y esta es la distancia B, sabiendo que con B y Q' cumpliendo los requisitos que cumplían cuando esto estaba puesto a tierra, sabemos que si ponemos Q' ahí con Q, nos asegura que el potencial en la esfera es constante, particularmente cero, pero lo importante es que es constante. Entonces después lo que tenemos que agregar es una distribución de carga que nos suba el potencial generando equipotenciales esféricas. Y esa carga es la carga puntual en el centro de la esfera. O sea, poniendo una carga puntual, olvidemos cuando reemplacemos a la esfera conductora por la carga Q', podemos poner una carga Q2' en el centro, que eso nos levanta el potencial con esferas simétricas, con esferas concéntricas, digo, y eso es cuestión de, bueno, después elegir el valor de Q2' para generar el potencial que queremos. Acá es más fácil porque de vuelta, la equipotencial es una equipotencial esférica y eso que se puede generar con cargas puntuales. O eventualmente con un arreglo de cargas, pero no con un arreglo infinito de cargas. Que eso nos trae problemas porque un arreglo infinito, como las cargas llegan hasta el infinito, el potencial en el infinito no va a decaer a cero. Claro. En el caso ese del plano infinito es un tema, porque la única otra que se me ocurre que te puede generar un potencial plano es el dipolo, pero el problema del dipolo es que necesitamos poner cargas a la derecha para generar eso. Y además el equipotencial plano del dipolo es el potencial cero. No es potencial, ¿cómo se dice? No es un potencial con un cierto valor. Claro, además la esfera no tenés condiciones de borde como en el plano infinito. Diciendo ahí Ya, o sea, acá en este problema, las condiciones de borde que tenemos que cumplir es que sobre la esfera el potencial valga lo que nos piden y en el infinito tiende a cero. Y como el único lugar que podemos poner cargas adentro de la esfera, es el lugar que ahí es donde no nos interesa el resultado, entonces ahí tenemos la libertad de poner todas las cargas que queramos, nunca vamos a poder poner un arreglo infinito de cargas ahí adentro, porque es un espacio finito. Claro. Pero, bueno, por ejemplo, acá sí, lo que preguntabas antes, que ahora es un poco más rebuscado porque es, por ejemplo, en el caso que vos tuvieras si la esfera la puedo dibujar bien. Una esfera enfrentada a una densidad de carga lineal. Eso se transforma en una esfera, hay que poner en realidad, pensarlo de vuelta como cargas puntuales, es un montón de cargas puntuales, toda carga puntual va a tener su carga de imagen adentro de la esfera, se te va a transformar en poner una lambda prima ahí adentro, que va a tener una longitud mucho menor, pero en realidad lo que haces es pensar como un montón de cargas puntuales. ¿Bien? Entonces eso te va, como vieron que la posición y la carga prima, la posición de la carga prima y su valor van a depender del radio y de a la distancia que tenga la esfera, cada punto de la densidad de carga ahí adentro también va a tener una dependencia de ese estilo. Pero o sea, por ahí lo que pueden hacer es calcular los extremos de la esfera, de la línea, y ver cómo sería, suponiendo que tiene una Q y Q', y ahí pueden inferir cómo va a ser la lambda prima ahí adentro. Mucho cuidado, que ahí le va a poner seguramente una lambda prima que va a variar, ¿no? Claro. Piensen mucho cómo es la imagen ahí, porque la línea que van a poner acá adentro, vean, este extremo seguramente va a corresponder a este. Eso, bueno, a ver, O sea, ¿no dependería de R? O bueno, de X. del radio les va a depender del radio de la esfera y de la distancia, sí. Claro.
Y bueno, después volviendo, acá se les puede deformar las cargas de imagen. Cuando hace el plano, lo que le pongan va a generar una carga, algo del mismo arreglo, va a ser un espejo, va a ser totalmente especular. Por eso el método de las imágenes es más o menos la imagen del espejo. El problema es que cuando el espejo es esférico, la imagen se distorsiona. No es tan trivial hacerlo. Un poquito más de cuenta de eso. ¿De acuerdo? Sí, ese, el otro, déjame que te lo debo, porque no se me ocurre, me parece que no. Tengo una intuición, habría que demostrarlo. Pasa que sinceramente ahora no se me ocurre bien el camino para demostrarlo, pero que no se puede. Eso no te lo imaginas. Lo que creo que se podría llegar a hacer es resolver una parte. O sea, es como que resolver qué pinta va a tener la distribución, o sea, la dependencia del sigma que va a tener la superficie esa contra IZ, bueno, ¿no? O sea, cómo va a variar la carga en esta dirección y saliendo y entrando en la hoja. Y después el hecho que esté un potencial me parece que te va a aumentar el factor multiplicativo de esa densidad de carga, pero la forma funcional va a ser la misma. Te lo digo por intuición, entonces me parece que uno podría resolverlo como pensando que el plano está puesto a 0 y después ver cómo, pero por otro lado, resolver, bueno, la forma funcional, la dependencia en I y Z es la misma, pero la intensidad, la cantidad de carga que hay ahí es mayor, pero es como que está toda subida por igual en todo punto. Como decir que esa densidad de carga, no sé, por decir, es una constante por 1 sobre x al cuadrado más, y al cuadrado más z al cuadrado, todo más otra constante, y esa otra constante va a depender del voltaje. Pero pasa que no es la intuición que me le dice. Lo que estoy tratando de pensar Y por es cómo Laplace, mostrar ¿no? esto, para que vean matemáticamente cómo se falla el método de las imágenes en cumplir la condición de que en el infinito el potencial sea 0 para esta distribución. Como hacer una demostración genérica. O sea, para cualquier distribución de carga posible que podamos, o sea, que toda distribución de carga que genera este plano infinito de potencial, como es una distribución infinita, no nos va a permitir que el potencial en el infinito decaiga. O sea, ahí lo podemos ver para un plano, pero yo quisiera poder demostrarlo para toda distribución. Sí, esas se las debo. Igual, chicos, no vamos a meter una demostración de esa índole. Me imagino. En el examen, el plano va a ser tipo un plano corrugado infinito. Juan, Sí, Joaquín. tengo una duda porque hoy la profesora dijo como que sentían que los parciales hasta ahora venían siendo bastante mecánicos y tenían ganas de que sean como más de desarrollar o algo así entendí yo. Mm. ¿Qué va a ser? ¿Un parcial mucho más teórico o a qué apunta ese más para desarrollar? No, que expliquen lo que están haciendo. Ah, o sea, que haya una justificación más clara entre paso y paso que hacemos. Claro. Listo. Sí, porque, chicos, no sé, esto ¿será que ya estoy viejo y no cambió como los evalúan en las escuelas? Pero la típica, cuando uno le pide que justifique, hay que justificar. Y acá un poco más nos faltó que aparezca la justificación porque es así en exámenes, ¿no? Y al punto también hemos tenido respuestas de como, no, mira, te faltó justificar, de hecho, me habías dicho que faltaba esto. Y no, la realidad es que ustedes me tienen que demostrar a mí que saben. Y, o sea, si yo te digo qué es lo que quiero que me digas, no me sirve de nada. Pero bueno, eso es una cuestión Sería, por ejemplo, justificar cuándo usamos una ley de Gauss generalizada, la superficie que elegimos. Por ejemplo, claro, exactamente, la superficie que eligen y por qué la eligen, ¿no? También Pero te digo, podemos por mucho sacar tiempo la justificación de Gauss es porque hay simetría. Bien, ¿qué simetría? Piensen en una realidad, y esto también me lo tienen que decir a mí cuando le estoy explicando. Si ustedes ven que yo le estoy dando una respuesta tautológica, eso quiere decir una respuesta que no me está diciendo nada, díganmelo, pero supónganse que yo les digo eso, que
¿qué requisito tiene que cumplir la superficie gaussiana? Tiene que tener simetría. ¿En qué simetría? Tiene que tener simetría cilíndrica contra el eje cilíndrico, simetría esférica, tiene que tener simetría alrededor del eje phi, alrededor del eje z. La superficie tiene que ser una esfera concéntrica, tiene que ser un cilindro concéntrico, tiene que ser simetría especular, simetría rotacional. Hay toda una gama de simetría. O sea, sí, simetría. O sea, no es incorrecto decir que tiene que tener simetría, pero no me está diciendo nada, ¿no? En ese sentido, estamos descubriendo y al punto que de repente después la pregunta se convertía en una quimera, justifique esto, aquello, lo otro, y también esto, dígame el nombre de esto, y un poco más te estoy enumerando que quiero que me digas, y básicamente te estoy dando la respuesta en la pregunta. Eso es generalmente lo que nos ha pasado con la... O sea, la realidad es que el examen es una instancia que ustedes, chicos, nos tienen que demostrar lo que saben. Si yo te estoy preguntando paso a paso, decime esto y esto y esto, no estoy viendo si sabe. O sea, cuando tengo que justificar, supónganse que les pregunte, yo les hablo conductores. Bueno, las propiedades de conductores me van a tener que explicar. O sea, ¿cómo demostrarían las propiedades de los conductores, por ejemplo? O sea, ¿por qué el campo eléctrico dentro de un conductor es siempre cero? Obviamente, para un conductor en el equilibrio electrostático. ¿Por qué el campo de un conductor en la superficie del conductor es perpendicular? ¿No? El porqué del efecto punta, por ejemplo. ¿Por qué en los lugares donde hay menor radio de curvatura hay mayor densidad de carga? ¿Y por qué donde hay mayor radio de curvatura hay menor densidad de carga? Ese tipo de cuestiones, o sea, es como, de vuelta, por ahí eso también pasó un poco en el laboratorio, que lo dejamos, el laboratorio era más que nada para que vieran la idea del efecto de cada uno de estos, el efecto punta, el efecto corona, pero hay un poquito más allá. El efecto punta cuando está así, bien, en las puntas hay mayor densidad de carga. ¿Por qué? Porque lo dijimos nosotros. ¿No? ¿Cómo demostrarían que en la punta, en una punta, o sea, un lugar donde el radio de curvatura es mucho más chico, o infinitamente chico, la densidad de carga es mayor? Porque de repente ahí también nos encontramos con, no sé si les habrá pasado en el laboratorio, pero a desarrollar, que la típica justificación es, ahí tenemos más carga, ¿no? Cuidado, en la punta no hay más carga, hay mayor densidad de carga. Que haya mayor densidad de carga no implica que haya más carga. Además, seguramente es donde menos carga hay, pero la tenemos distribuida en una superficie muy chiquitita, por eso que la densidad es más grande. Claro, Juan, igual muchas de esas justificaciones que estás diciendo, yo, por ejemplo, las suelo explicar sacándolas de la fórmula. O sea, veo la fórmula y digo, no, por la fórmula me estoy dando cuenta que ta. No Sí, sé si es exactamente. válida, Digo, el capaz efecto que la punta. justificación que piden ustedes por ahí es más teórica, más que... Por eso pregunto. No, yo te digo, al contrario, yo soy más fanático de la fórmula. El tema es que no Claro, todo el mundo sí. se pone a hacer la fórmula. Digo, Claro. una demostración clásica es, por ejemplo, el problema del anillo, que se les pide el campo eléctrico sobre el eje Z, cuando el anillo está con una densidad uniforme. ¿El campo en qué dirección es? Capaz. En el eje Z. O en el En el eje eje normal al anillo. Claro, ¿por qué estás seguro que en el eje X y en el eje Y, por qué es cero? Porque si estoy en el eje de simetría, puedo argumentar, no por cuenta, porque ahora no me sé la cuenta, pero que la parte superior del anillo me hace una componente hacia abajo en el eje X o en el eje Z, depende de qué eje estemos tomando, Claro. y la misma componente simétrica de abajo me hace la misma componente, solo que en dirección J, X distinta, en signo contrario, entonces se cancelan siempre. Claro, Ignacio por ejemplo, Ignacio lo ve, capaz que vos, Ignacio, lo estás viendo indirectamente, vectorialmente. Porque sí, ¿Cómo? Pero no te entendí, Lucas. Lo último. Ignacio lo está viendo sin querer, quizás, matemáticamente, vectorialmente. Claro, es válido verlo así. Larga termina siendo eso, claro. Ahora, y esta es la típica justificación que uno, porque claro, es la más visual. Y está bien justificarlo así. El tema ahí, tienen que ser claros ustedes con las palabras para transmitir la idea. Y si necesitan hacer un dibujo en el examen para transmitir la idea, hagan el dibujo. Lo importante es que ustedes logren transmitir la idea. Ahora, yo soy más fanático de hacer las cuentas, yo te hago la integral completa. Pero es porque berretín mío. ¿Y por qué me gusta más la cuenta? Porque la cuenta, o sea, es como que no deja lugar a la parte subjetiva. Uno empieza a demostrar la cuenta, y no, o sea, si no da, no da. Entonces quiere decir, ok,
lo que estamos pensando está mal o que estamos haciendo mal la cuenta. Yo te digo, la primera vez que resolví este problema, fui a hacer la cuenta, hice la integral en X y en Y, y me dio distinta de cero. Y yo, pucha, pará, acá estoy haciendo mal. Hasta que me di cuenta que, ¿qué pasaba? Estaba integrando, el versor radial lo estaba sacando fuera de integral como si fuera nada. Un error garrafal, ¿no? Claro, y ahí el problema, el versor radial depende de phi, y hay que integrarlo en phi. ¿No? Eso es lo que está en la punta de distribución continua. Es una cuestión matemática, pero fíjense, y ahí demostramos que la componente X y Y es cero. ¿Bien? Cualquiera de las dos justificaciones es válida. O sea, no hay una sola receta para llegar al resultado. Cada uno utiliza la que resulte más clara, ¿no? Si es algo más vectorial, algo más conceptual, algo más teórico. Lo que les resulta, o sea, más con demostración con la cuenta. Utilicen la que resulte más fácil. Yo te digo, que a simple vista, la justificación así gráfica es como, uy, esta es la más fácil, cuando no tengo que hacer ninguna cuenta, no tengo que fiar. Bárbaro. Pero mucho cuidado que no se convierta en esto en una máxima. Si tengo el dibujito del triangulito que se cancela y entonces da cero. Porque yo les pregunto ahora, ¿qué pasa si la densidad de carga va como el seno de phi? En vez de ser constante. ¿El campo eléctrico sigue siendo solo en Z? No, ahora varía para todos lados, Miki. Claro, exactamente. Y exactamente, eso es lo primero que uno tenía que pensar para acá, esa hermosa simetría que tenía contra el ángulo phi, o sea, de manera tal que todas las componentes siempre tenían la misma inclinación, con cierta componente en Z y cierta componente en la dirección de R, la pierdo. Porque ahora la cantidad de carga que tengo acá no es la misma que tengo acá. Entonces, la primera intuición que tengo que tener, listo, como decías vos, Pablo, el campo puede ir para cualquier lado. ¿Y ahora qué hacemos? Porque acá, por ahí con la del seno y con una densidad de carga que pase como el seno, podríamos hacer algo geométrico y ver hacia dónde queda, porque el campo vamos a ver que tiene una dirección preferencial. En este caso, si no me equivoco, va a ser en las menos J. Lo podríamos llegar a hacer, pero si la densidad de carga depende de algo todavía más raro, gráficamente se complica. Entonces no queda otra que por ahí a matemática. Por eso en realidad lo mejor, chicos, es tener vista las dos puntas. Más que nada cuando uno está haciendo ejercicio, uno está haciendo práctica, y en realidad van a ver que una cosa complementa a la otra. Lo mejor del problema de distribución de carga, lo primero que lo conviene hacer es ver cómo es la distribución de carga para tener una intuición, che, mira, el campo tiene que ser, por ahí no nos damos cuenta que es únicamente Z, pero nos damos cuenta, che, más o menos tiene que tirar para arriba. Después, si vemos que nos tira para abajo, o pensamos cualquier cosa, la repudrimos en las cuentas, ¿no? Y después tener una idea de cómo hacer las cuentas, porque si ya ahora por dos caminos de razonamiento distintos nos da lo mismo, podemos tener fe que estamos haciendo las cosas bien. ¿Está bien? Y va más allá de lograr bien el problema en el examen. El día de mañana, por ahí no le va a pasar a calcular el campo eléctrico de algo. Pero cuando tienen que resolver un problema, si tienen más de un camino para llegar al resultado, y llegan por los dos caminos al mismo resultado, tienen que certeza, che, lo que estoy haciendo está bien. Porque por ahí el día de mañana no me van a tener a mí o a Miquelina a decir, bien, está bien, buen laburo. El día de mañana el que va a tener que decir buen laburo van a ser ustedes. Y tienen lo que están haciendo tienen que darse cuenta que está bien. O al menos, y si no se dan cuenta si está bien, al menos darse cuenta si es lógico. Mira, no sé cuánto da, pero lo que está haciendo está mal, te pueden decir también, ¿no? Por A, por B o por C. Ese tipo de razonamiento lógico tienen que empezar a lograr. Después, por ejemplo, ¿qué otro problema se me había ocurrido, por ejemplo, recién? O sea, otra justificación que habría que tirar, por ejemplo, es por qué cuando ponemos lo del flujo para Gauss, ¿por qué sacamos el campo eléctrico afuera de la integral? Exactamente, sí. Que eso es por el tema de que la normal es paralela al campo, y entonces por eso va a ser constante en el coseno, y por eso saco afuera de la integral. Bueno, no, claro, que la normal sea paralela, eso es lo que te permite decir que el coseno va a valer 1. Eso. Después el hecho de que, como el campo, todos los puntos de la superficie gaussiana están a la misma distancia, por ejemplo, en la carga puntual o algo que tenga simetría esférica, todos los puntos están a la misma distancia de la distribución de carga. O sea, el punto sobre una esfera, un punto en un polo o en el otro polo de esa esfera, ven la misma distribución de carga. Nada más que, bueno, la dirección del campo se va por un lado para otro, pero ya a esa altura a nosotros no nos interesa dirección, nos interesa intensidad de campo. ¿No? Porque una vez que resolvimos el producto escalar como el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno, estamos hablando del módulo del campo, así que la dirección y sentido no me interesa. Entonces yo puedo agarrar dos polos distintos de la esfera, sí, el campo seguramente tenga direcciones distintas, pero no, a mí me interesa la magnitud. Y esos dos puntos van a ver la misma distribución de carga. ¿No? Eso piénsenlo, es como que supongan que están ustedes parados en una hay 4 personas paradas en los extremos de una calecita, todas mirando al centro.
todos ven el mismo centro, de un lado para otro, a menos que tenga que en el centro haya una estatua distinta. Si es un eje, el eje para todos es el mismo, ¿no? Y piensen en ese eje como la distribución de carga. Piensen el disco de la calecita. Desde su punto de vista, todos ven, yo tengo un disco para delante mío, todos van a tener un disco para delante de ustedes, ¿no? ¿Me siguen la analogía? O sea, si yo pienso en una calecita, y acá tengo una persona parada en este punto, una persona parada en este punto, y una persona parada acá y acá. Las 4 personas, la persona que está acá mira para arriba y ve un disco delante de ella, ¿no? O sea, mira para adelante donde está para el centro de la calecita, ve un disco. Todas las personas ven un disco de radio R. Ahora, si yo pienso ahora en 4 personas que estén a mitad de camino para acá, ¿no? Mientras todas estén a la misma distancia del eje, todas que miren para adentro, tengo adentro un disco chiquitito, pero todas ven que tengo el mismo disco chiquitito y miran para atrás y ahora tengo una arandela, básicamente, ¿no? Me falta, pero es como que veo, tengo lo mismo para adentro, tengo algo para adentro y algo para atrás, y cualquiera de las 4 personas van a ver la misma distribución. La única manera que vieran distribuciones distintas es si la densidad de carga dependiera de phi. O sea, por ejemplo, acá, si este disco acá en esta región estuviera pintado de verde, pero en la región de abajo está pintado de amarillo. Acá. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona para atrás ve su derecha de verde y su izquierda negativa. Esta persona ve su derecha y su izquierda negativa. Esta vez su izquierda, verde y su derecha amarilla, y esta vez su izquierda y su derecha verde. Entonces, cada uno ahí están viendo cosas distintas, la distribución de carga distinta. Ya ahí perdí la simetría. Yo no podría asegurar, o sea, haciendo una analogía entre los colores y la densidad de carga, que el campo es el mismo el que van a sentir en intensidad. Entonces, lo que estamos viendo ahí es que la distancia de cada persona a las distintas distribuciones de carga sean la misma para todas las distribuciones de carga. Entonces, eso no me permite asegurar, entonces todas tienen que estar censando la misma intensidad de campo para cualquier punto sobre la superficie gaussiana, ¿no? Porque obviamente, si yo elijo que acá estoy planteando superficies gaussianas que sean circulares, ¿no? Pero si yo le vengo de repente, che, usemos esta superficie gaussiana. ¿El campo sobre esta superficie gaussiana es constante? No, seguro. El que esté parado acá está en plena región amarilla, acá está en el centro, el que esté parado acá está en plena región verde, y estos están mirando cómo gira a los 4 salames dando vueltas alrededor de la calecita, ¿no? O sea, todos ven cosas distintas. Entonces, claro, si tiene un aparatito para censar campos, cada uno está censando un campo en magnitud distinta, ¿no? Entonces ahí ya listo, sobre esa superficie gaussiana no podemos hacer nada. ¿Esto por qué va, chicos? Porque está bien, los problemas que estamos trabajando nosotros tienen una simetría zarpada, ¿no? Siempre estamos trabajando con algo que no es bastante incluso fácil de dibujar, por decirlo de una manera. Pero el día de mañana, cuando tenemos una distribución que ya es un poco más rebuscada, tenemos que saber bien en qué pensar al momento de elegir la superficie gaussiana, cuál nos va a servir, ¿no? ¿Qué más? Después, chicos, una cuestión con las justificaciones. Primero, sean claros. Por favor, a ver si logramos un año de donde sepan escribir. Formen oraciones, por favor. Cuando pedimos justificar, no pretendo que escriban 5 carillas de hoja. Es más, lo bueno corto, bueno 2 veces. Es una máxima. A mí me criticaron que mi tesis era muy cortita, tenía muy pocas hojas. Así que cuando tuve que terminar de escribir la tesis, tuve que empezar a agregar hojas para generar un mínimo de hojas que era una tesis aceptable. Yo soy partidario, sí, si me lo pueden explicar en un párrafo, bárbaro. Obviamente hay explicaciones que no hay forma de hacerlas en una oración, así que también, o sea, tampoco nos vayamos a lo telegráfico. Pero, o sea, no den vuelta, no quieran. Es la típica de que, quiero rellenar, entonces explico 2 veces la misma oración. No digan 2 veces lo mismo con distintas palabras porque no aporta nada. Es más, no aclaren que oscurece, porque corren el peligro. A veces explican una vez, lo volvemos a explicar por la duda, por si no se entendió, y la segunda oración contradice la primera. O sea, tengan cuidado en esas cosas. No busquen el relleno ni nada pomposo, es dar la justificación. Dependiendo de la pregunta, puede ser que salgan en 2 oraciones, puede que salga un párrafo, puede ser que salgan 10 hojas. No va a haber una pregunta desarrollada de 10 hojas. Pero la principal razón es muy sencilla. No voy a leer 10 hojas de explicación.
Pero, o sea, lo que voy, digo, no es esto como, no sé, pasar en la escuela que no, tenés que escribir un ensayo de mínimo 300 palabras, no. Acá no hay mínimo ni hay máximo. Bueno, si máximo sí, si me escriben más de 5 hojas de una aplicación está desaprobado. Por ese lado iba un Pero, poco mi duda, si iban, no sé si iban a pedir definición de algo, no sé, no, defina definiciones no. tal cosa, tal No, cosa. Por chicos, eso me no, preguntaba yo en definiciones, tema de desarrollo. que enuncie la ley de Gauss, una cosa así, no me interesa, porque eso no sirve de nada aprenderse la cosa de memoria. Y en ese sentido, o sea, yo las cosas se las explico porque no me interesa a mí que vayan y repitan como un loro lo que les dije yo. Yo quiero que lo que les estoy contando lo entiendan, después explicarlo con tus palabras. Porque, o sea, es una razón. Si uno no puede explicar algo con las propias palabras, es que no lo entendió. Pero a mí te digo, a esa de aprenderse de memoria el speech y copiarme el speech, no me sirve de nada, menos ahora en lo virtual, chicos, porque no tengo. O sea, hay un poco de manera de mostrarlo, pero no pretendo que vayan a la Wikipedia en el medio del examen y copien y peguen. Yo quiero que expliquen con sus palabras las cosas. Por eso, no hay una oración que decida, no, pero sabés que acá este D que pusiste yo hubiera puesto un qué. No, esto tiene que estar justificado con sus palabras, lo que entienden de lo que se está preguntando. Yo lo que voy, que generalmente es, yo una cuestión, si saben que hay algo más a decir, díganlo. O sea, no esperen, bueno, a ver si con esto alcanza. Si sabes que hay algo más que tendrías que haber aclarado, aclaralo. En ese sentido, ¿no? Porque, no sé, a ver si no me ocurre un ejemplo puntual, pero A yo ver, lo por que quería con el ejemplo, letro de no escribir 20 hojas es que no estoy apuntando al que va así, mira, qué buen poema me escribió y está bien la aplicación. No, a mí la verdad que me escriban 10 hojas, me escriban una, te digo, pero esto es personal, no va por la nota, puede ser que lo tengan perfecto. Yo personalmente, pues, cuando es conciso es más fácil de corregir y más fácil de entenderlo. Si hay una cosa que odio de los libros, es cuando el libro te explica 10 veces lo mismo. Prefiero explicarme una sola vez bien. Prefiero releer 10 veces esa definición hasta entenderla, a que leer 10 versiones distintas de lo planteado. Fíjense que los libros de física, que son del Serway, por ejemplo, vean que son 20 hojas en cada capítulo y al final hay hojas que resumen. El día de mañana ustedes van a leer esa hoja, las otras 20 hojas no van a leer nunca más, a menos que haya algo que no recuerden bien, un detalle, pero lo importante es terminar siendo una carilla. Física, los libros de física, matemática van resumiendo, parte de una idea complicada y la van partiendo en pedacito, hasta que la puedan describir en una sola oración. Es que, por ejemplo, la idea del límite, que yo todavía nunca la entendí, pero había en el límite de análisis 1 de sea un delta más chico que epsilon, o sea, bueno, esa es la mejor definición de límite que hay para los matemáticos. Pero, o sea, es una forma universal de definir eso. Y bueno, la idea es esto, ustedes tienen que agarrar un concepto y tratar de definirlo lo más conciso posible que puedan, pero se tiene que entender. ¿Está bien? Y pónganlo con sus palabras. entonces, por ejemplo, asumamos que estamos resolviendo un ejercicio del parcial que es este de los anillos concéntricos por Gauss, y sabemos que uno de los anillos es conductor, y llegamos al radio que está dentro del Anillos conductor. concéntricos por Gauss. No, porque en los anillos no puedes aplicar la ley de Gauss. Bueno, Eso yo que le te digo estaba diciendo la anillos, calecita era una analogía. los cascarones. Ah, Con los cascarones, son varios cascarones, y llegamos a una superficie gaussiana que está adentro de un cascarón conductor. Entonces, yo ahí ya sé que el campo eléctrico me va a dar cero, justamente por propiedad de los conductores. Entonces, yo ahí, cuando estoy haciendo el parcial, yo pondría, por ejemplo, para un R entre A y B, ponele, que son los extremos del cascarón ese conductor, el campo eléctrico va a ser igual a cero, ya que por propiedad de los conductores, el campo eléctrico en el interior del conductor es cero. Entonces, ¿hasta ahí alcanza o tengo que profundizar no, un la poco propiedad de los más? conductores, a menos que se las pidamos explícitamente, mostrarme por qué el campo eléctrico dentro de un conductor es cero, no va a ser el caso, chicos, es así. Las propiedades de los conductores son como, vale. O sea, lo mismo que el campo eléctrico dentro de un conductor, en la superficie de un conductor es normal, eso vale. Yo igual, esto lo explico porque es para mí una cuestión muy personal. Yo cuando estudiaba, si algo me lo decías de la galera, no te lo creía. Yo que era por curiosidad que lo aprendía de dónde sale. Es una recomendación. Por ahí si no alguien lleva para el parcial, sí se lo recomiendo fuertemente para el final. Tengan bien claro de dónde salen las propiedades de los conductores.
Eso es lo que te empieza a entender que cierran las cosas. Ya no es más una máxima, tenés que decir, mira, esto tiene que cumplirse por tal y tal cuestión. O sea, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, el campo eléctrico en la superficie de un conducto tiene que ser perpendicular, viene del hecho de que si tuviera una componente tangencial, las cargas en la superficie del conductor se ensarían en ese campo y se moverían en dirección de ese campo. O sea, las cargas no estarían en equilibrio en la superficie, estarían en movimiento. Viene un poco un absurdo eso, por ejemplo. Claro. Las justificaciones no son justificaciones matemáticas ni siquiera muy complejas. En el Survey, no me acuerdo bien en qué parte está, en el Griffith está en la sección de conductores, en la parte cuando ven ley de Gauss y conductores, creo que es capítulo 3. Pero bien, por lo menos. Pero eso se los recomiendo, véanlo, particularmente para los finales, tengan claro ese tipo de justificaciones. Sí, sí. Más que nada, yo te digo, por esto también por un punto de vista de la física, la matemática, la química, todo, no es una cuestión de creencia, es una cuestión de demostración, Sí, ¿no? te reentiendo. Ya, es la típica, a mí si vos me decís algo hasta que no me lo puedas demostrar, es como para mí me estás mintiendo. Eso se lo recomiendo porque, no sé, es como a mí me ayudaba a ordenar las ideas cuando tenía alguien, esto es así por esta razón, bárbaro. O viste, lo puedo demostrar matemáticamente de esta manera. Sin ir más lejos, por ejemplo, todo lo que es la física 1 sale toda la ecuación de Newton. Si ustedes, el día que logren de la ecuación de Newton sacar todas las ecuaciones que se usaban en física 1, van a terminar entendiendo física 1. Pues hasta cuando uno termina de cursar física 1 es una maraña de ecuaciones, ¿de dónde salió tantas ecuaciones? Saben toda la ley de Newton, salvo la ecuación de cinemática, ¿no? Acá van a ver que el día de mañana el electromagnetismo es un poquito más complejo porque estamos estudiando dos fuerzas de la naturaleza, pero es la ley de Coulomb. Más adelante vamos a ver que la ley de Lorentz, que es como la equivalente a Coulomb pero para campo magnético, y después son 4 ecuaciones más. O sea, las 4 ecuaciones serían las equivalentes a las leyes de Newton, pero para el electromagnetismo. Una de ellas es la ley de Gauss. O sea, en realidad nosotros vamos a seguir progresivamente viendo cada una de las 4, se llama más adelante, vamos a ver que a todo el conjunto se llama ecuaciones de Maxwell, pero sabiendo esas 4 ecuaciones de Maxwell, se demuestra todo el electromagnetismo. Y bueno, las 4 ecuaciones de Maxwell y la ley de Coulomb y la ley de Lorentz, ¿no? Esas son las fuerzas. La otra nos dice cómo interactúan los campos entre sí. Pero, o sea, cuando uno logra conectar esas 4 ecuaciones y ver dónde sale todo y darse cuenta, che, no fue capricho, por ejemplo, el potencial no fue capricho definirlo. La idea de potencial nace de que el hecho de que el rotor de E es igual a 0, equilibrio electrostático. Esa es casi otra de las ecuaciones de Maxwell. Pero van a ver que las ecuaciones de Maxwell son las divergencias y los rotores de los campos. La ley de Gauss nos dice cómo se comporta la divergencia de E, y el rotor de E por ahora es igual a 0. Más adelante vamos a ver que no siempre es igual a 0. Pero como el rotor, y esto viene de análisis ahora, como el rotor de un campo vectorial es igual a 0, eso quiere decir que ese campo existe una función potencial cuyo gradiente nos da el campo. Pero viene todo del hecho de que el rotor de E es igual a 0. Siempre que estemos en electrostática. Y ahí, entonces existe este potencial. ¿Y por qué utilizamos el potencial? Porque es útil. Es un escalar, más fácil que trabajar un vector. Calculamos el potencial, le calculamos el gradiente y tenemos el campo. Pero fíjese, está todo conectado ahí. No es que alguien vino de capricho un día, che, vamos a definir un potencial. Porque pintó. No. El que se dio cuenta, podemos definir un potencial porque el rotor de E es igual a 0. Vamos a ver si podemos hacer lo mismo en campos magnéticos. Y es el primer pinchazo que no va a comer. El rotor de B no es igual a 0. Así que ahí ya no vamos a tener que. Ese es uno de los pocos paralelismos que no hay entre electricidad y magnetismo. Pero son esas cosas que yo te digo, una vez que empezás a ver de dónde salen las cosas, no es que alguien pintó un día, che, voy a definir la ley de Gauss porque me pintó. No, es característico de cómo se comporta el campo. El hecho de que su divergencia siempre dé ρ sobre epsilon 0, es algo que le digo, siempre da lo mismo, no es que por momento da ρ, por otro momento da 3 veces ρ, por otro nada, siempre va a dar la carga encerrada. Entonces, como nos pasaba en física 1, que hubiera cosas que sean constantes, es como, de esta ecuación la tenemos que agarrar porque esto nos simplifica la vida para calcularlo. Cuando el bici de acuerdo, cuando la cantidad de movimiento lineal era constante, cuando el momento angular era constante, cuando la energía es constante. Bueno, acá la divergencia es una constante. Tenemos que siempre vale ese valor. No va a pasar así con el rotor de E, con la divergencia de B del campo magnético y el rotor del campo magnético.
Después vamos a ver cómo uno opera con el otro, y así se va deduciendo todo. Eso igual, chicos, no lo van a aprender de la noche a mañana, no es que van a entrar primera clase, segunda clase de magnetismo y ya ven todo ese panorama. Eso lo van a ir armando a medida que vayan estudiando y les vaya cerrando la materia. Y es muy probable que gran parte de esto, además, el día de mañana, si se vuelven a dedicar al electromagnetismo, lo terminan de cerrar. O sea, esto, la realidad es que para mí esto, con algunos profesores me llevaré la discrepancia, pero es muy difícil salir una materia y ya saberla sabiendo toda. Puede estar toda una vida aprendiendo una materia. Hay un caso de, no me acuerdo qué matemático, pero esto, como diría Cauchy, no sé si escuchan, lo ubican a Cauchy, del teorema de Cauchy, algunos teorema de Cauchy, como te diga Maxwell, esto que estaban en todos los teoremas, que como a los 50 años tiró la frase, ahora entiendo que es una derivada. Y el chabón era el matemático, es como que venga Einstein ahora y le digan, ahora entiendo la ley de Newton. Obviamente que vayan a pensar el nivel de abstracción en que entendió la ley de Newton, ¿no? Pero esa cuestión uno está aprendiendo constantemente. Pero ese tipo de conexiones es el que tienes que ir desarrollando para que no se les conviertan todos en resultados aislados. En realidad todo va de la mano, todo esto. Después el otro día me preguntaban, por ejemplo, en el caso de una integral, había una demostración de calcular una integral, si tenían que hacer toda la integración por partes. Bueno, no era la integración por partes, no me acuerdo qué ejemplo era, pero una cuestión más bien matemática, ¿no? Chicos, la integral yo estimo que ya la saben resolver. Obviamente que hagan los pasos de álgebra para que no parezca que bueno, x es igual, que es que una ecuación y de repente x es igual a 2, ¿no? Bueno, para cómo llegamos a eso, pero no, tampoco se... O sea, que tengo un orden lógico de deducción, pero no pretendo que me demuestren, no sé, el teorema, si tienen que usar el teorema de Stokes o el teorema de Gauss, no la ley del teorema, los de análisis, no pretendo que me muestren el teorema de Stokes, eso es análisis. Me interesa más que lo que siempre insisto que vayan a justificando más es lo que sea propiedades del electro, ¿no? Que es lo que estamos estudiando. El análisis ya doy por hecho que lo saben hacer. Háganlo bien. Lo que sea integrales, muchas veces en los problemas o les dejamos que dejen planteada la integral, o sea, hasta que puedan reemplazar todos los valores y queda que el último paso, el siguiente paso a hacer es calcular la integral, o directamente que les damos una tabla de integrales o pueden usar un integrador online para hacer eso. Lo único que acuérdense que cuando usen un integrador online, por decir un caso muy pavo, supónganse que estamos integrando, no sé, ρ por r cuadrado diferencial r, ¿no? Cuando tenemos que hacer esta integral y no saben cuál es, buscan un integral por online para que encuentran la integral de x al cuadrado diferencial x es igual a x al cubo sobre 3, ¿no? Entonces, anótense esta integral en el examen, voy a usar esta integral y resuelvan esta de acá. Entonces esto es igual a ρ por r cubo sobre 3, ¿no? Esto déjenlo como un cálculo auxiliar, o sea, para que se entienda que ustedes saltaron de acá para acá utilizando esta integral. ¿Está bien? Bueno, esta integral no hace falta que la justifiquemos, estas deberían saber resolverla ahí in situ, pero las integrales que nos van a quedar en la ley de Coulomb, que son por ahí más rebuscadas, ¿no? Un x sobre la raíz, sobre x al cuadrado más al cuadrado a la 3 medios, no pretendo que sepa hacer integral de memoria, o sea, integrador, el Wolfram Alpha, hay un integrador online, creo que se llama, sigan y lo único que es eso, pongan escrita la integral que están usando, o sea, como si la hicieran copy-paste de la tabla de integrales, ¿no? Para que quede claro. O sea, que no parezca que tengo una integral y llevo un resultado de para qué hiciste acá, para que quede, por una cuestión es más fácil ver la integral cruda así, o sea, sin ninguna constante, sin ninguna variable propia, ¿no? Todo en función de x o y, y darme cuenta, bueno, sí, para pasar de acá hasta acá usaste esta integral y sí, está bien. Pues, se llegan a equivocar en este pasaje, o sea, se comen acá el 3 o acá le queda un cuadrado, y yo, ¿cómo llegaste esto acá? No sé si es que integraste mal o hiciste desaparecer la integral y chau. Pero bueno, si tengo al pie qué integral usaron, me puedo dar cuenta si hicieron bien las cosas o lo sacaron todo de la galera, ¿no? Cuando hay algo que no se entiende el paso matemático, cómo llegas de A a B, a hacer una ecuación a otra, está mal, ¿no? O sea, se supone hacer un error brutal, ¿no? Hicimos esta integral y me equivoqué, acá puse un 2. Yo veo este resultado y para mí es que borraste la integral. No es que, uy,
usaste integral y te equivocaste, en vez de poner un 3, pusiste un 2. ¿Me siguen la idea? O sea, por eso es importante que quede claro cuáles son los pasos algebraicos que están haciendo. No se traten de no saltearse. Juan, ¿te podemos hacer alguna consulta Sí. puntual, digamos? Sí. Tenía alguna consulta del punto de la guía 2, el punto 13. Así que eran varios cascarones de una esfera. Guía 2, 3. Los cascarones, sí. La primera, o sea, son preguntas puntuales, ¿no? para que lo arranques a resolver, digamos. Del punto A que te pide que calcules la densidad superficial. Yo tenía duda porque con dos ayudantes distintos lo hicieron la densidad superficial y lo calcularon de maneras diferentes. Entonces me quedé con la duda si... ¿Llegaban al mismo resultado? Sí, está escrito de distintas maneras, pero sí. O sea, creo que es porque justo en este caso es la densidad superficial, si mal no recuerdo, constante. En uno lo hicieron con la integral, o sea, calcularon el área con la integral, y en el otro directamente pusieron densidad de A, suponte en el radio A, y pusieron directamente la carga sobre el área, y pusieron el área directamente. Sí, porque acá generalmente cuando resuelvas por Gauss lo que vas a encontrar rápidamente son las cargas. Igual Claro. para hacer una densidad no podés hacer una integral. La integral es que integrás la densidad para que te dé la carga. Claro, o sea, porque yo en partiendo un de la caso- densidad puedo sacar la carga. Perdón. ¿Cómo decías, Ignacio? En un caso, estaba calculando para obtener la carga, pero bueno, después te lo podés despejar de dos maneras. Y en el otro caso partía, bueno, la densidad del radio A es igual a la carga sobre tanto. O sea, después al final de todo, si vos lo querés reacomodar, te da lo mismo. Entonces, la pregunta Sí, o es sea, esa. La cuestión es que si vos estás haciendo la integral, estás integrando la densidad de carga. Entonces la densidad es dato. Porque si no, no puedes hacer integral. Eso es lo que. Ese camino no. Si es una, No por ahí es cierra. una constante, ahí podés salir la integral y te queda un área. Bueno, o claro, un- pero tenés que partir de la idea de que la densidad es constante, ¿no? O sea, en realidad sí viene por la definición. O sea, si en todo caso vos lo querés definir, si la densidad es constante, la densidad seguro que la podés definir como Q sobre el área. ¿Está bien? Ahora, si la densidad no es constante, vos lo que sabés es que Q es igual a la integral de sigma por el diferencial de superficie. Si vos no sabés cómo es la densidad, listo, acá no podemos hacer nada. Si la densidad no es constante, estamos fritos. Unas pocas maneras de resolver esto podríamos hacerlo por el método de las imágenes. Ahora, para este problema, como sabemos que son conductores, la distribución de carga es en la superficie y es uniforme. Como el radio es constante, entonces la densidad también es constante. Entonces, esta integral se convierte en sigma por la integral de superficie. Y esto no es otra cosa que sigma por la superficie, por el área. Entonces terminamos demostrando la ecuación de arriba. Claro, ahí te seguí. O sea, en este caso sí es equivalente una cosa a la otra. Podés hacer un camino al otro y te va a dar lo mismo. Sí, pasa que en realidad, sí, esta sería una demostración más formal. Pasa que ya la densidad de física 1 veníamos definiendo de esta manera, la cantidad dividido la superficie, volumen o la longitud. Pasa que eso vale solamente cuando la densidad es constante. Que es este caso, ¿no? Claro. Yendo a un caso que sea igual o un sinónimo, me parece, Sí. conductores y demás. Podemos llegar a hacer, ponerle como tenés acá, que tenés como 4 radios diferentes, poner densidad de A, o sea, la ecuación primera que escribiste ahí arriba del todo. El sigma de A, tanto. El sigma de B, tanto si lo hacemos de una sin tener que hacer la integral una por una. Pero no, pero eso es lo que voy, o sea, como la densidad es constante, acá no tenés que hacer integral, tenés que hacerte cociente. Por eso, no hacer la integral, hacer directamente con esa ecuación de una. Sí. Ah, ¿vos decís para demostrar esto? Sí, porque te va a variar, porque tenés distintos radios. No, eso seguro, esta es la definición de una densidad, o sea, después vas a tener que calcular la densidad en cada superficie, eso seguro. Claro. O sea, pues lo único que te va a variar en el caso este, te queda exactamente igual, pero te cambia el radio, obviamente. O sea, el área Y también las cargas no son todas iguales. No, sí. Sí, no. Sí. Si sale hay cargas que son negativas, cuidado. Es la misma, es un Q. El módulo es el mismo, eso te quiero decir.
En magnitud sí, pero una debe ser negativa, seguro. Sí, la inducción. Pero sabiendo vos eso, vos te haces el esquema, digamos, lo ves, son conductores y lo arrancás a escribirlo, digamos, sigma tanto y lo vas reduciendo así tan de una. Yo me doy cuenta, el tema que cuando vos lo vayas a mirar, como estaba hablando esto de las justificaciones, me digas, bueno, sí, está bien. Esa es la definición de densidad casi, ¿no? Esta ecuación es usar básicamente esta o esto, que Q es igual a sigma por A. Es la misma ecuación despejada de otra manera, no hay que hacer ningún paso. Pasa que lo que sí estamos planteando, la densidad es constante, partimos de eso. La cuestión era, si la densidad no es constante, estamos fritos, no podemos resolver esto. Eso queda claro, ¿no? Sí. Pero pará, ¿no contaste en qué sentido? Porque si yo tengo, por ejemplo, que la densidad es sigma de A por el coseno de phi, ¿yo ahí no puedo hacer la integral como para sacar la carga? Sí, podés hacer integral, pero el problema es que vos querés hallar la densidad y ya la sabés. En ese caso. No, entonces yo estaba entendiendo. Por cómo es la pregunta, yo suponete te doy yo ya me estaba 3 superficies con carga y no te digo cómo es la densidad. Y yo, hallame la densidad. Si no tengo forma de... O sea, como acá son conductoras, sabemos que la distribución de carga tiene que ser uniforme. Y como tiene el mismo radio, tiene que ser constante. Si estas 3 superficies hubieran sido amorfas, no de radio constante, bien, ¿cuál es la densidad? No sé, ejercicio de carro detector. Porque no, la distribución es uniforme dentro del conductor, pero está distribuida de tal manera que lograr que el potencial sea constante en el conductor. Ahora, eso no necesariamente implica que la densidad es constante. En un conductor, la densidad es constante únicamente cuando el radio de curvatura es constante. Porque vamos a ver que la densidad depende del radio de curvatura. Como en la esfera el radio de curvatura es constante, bárbaro, la densidad es constante. En un plano infinito, en un plano conductor, el radio de curvatura también es constante, así que la densidad es constante. En un cilindro, el radio de curvatura también es constante, ¿no? Entonces ahí podemos asegurar, en esos casos podemos decir, sí, la densidad en estos casos, cuando es conductor, es constante. Ahora, si la del radio de curvatura no es constante, ahí es otra cuestión, ahí ya la densidad va a depender de otra manera, y no sé cuál es la función densidad en ese caso. Y ya ahí no la puedo encontrar haciendo Q sobre A. Porque no, acá en ciertas regiones voy a tener mayor densidad y en otras menor. Particularmente en las de menor radio de curvatura voy a tener una densidad más grande, en las de mayor radio de curvatura voy a tener una densidad menor. ¿Está bien? Y ese problema no es trivial. Para eso es lo que te sirve el método de las imágenes, por ejemplo. Y también lo mismo, fíjense que otra cuestión. La densidad de un conductor es constante siempre que el conductor no esté inducido. Si está inducido, cuidado que esa densidad no necesariamente es constante. En este caso, como decías vos, Ignacio, acá está inducida las cargas en los conductores. Pero ¿qué pasa? La carga que induce está en el centro de la esfera. Así que induce de igual manera a todos los puntos de la superficie. Si la carga no llegara a estar en el centro, estaría más cerca de una superficie que de otra, va a inducir más carga en la superficie que esté más cerca que en la que está más lejos. Y ahora bien, induce más carga, pero ¿cómo varía esa densidad de carga en la superficie? Estamos de vuelta frito, ahí el método de las imágenes es el que nos salva para encontrar la densidad de carga. ¿Está bien? Bien. Ahí sí, ya la metodología para encontrar la densidad de carga cambia totalmente. Ya no es tan sencillo como en este caso, que como es constante, podemos hacer Q dividido el área. Ahí vamos a tener que encontrar el campo eléctrico, utilizar la propiedad del campo del conductor, que en la superficie del conductor el campo eléctrico es normal. Entonces, como si una vez que encontremos el campo eléctrico en todo el volumen, en todo el espacio, lo evaluamos en la superficie del conductor, y ahí nos quedamos con la componente normal, y eso es igual a sigma sobre epsilon 0, es otra de las propiedades de los conductores. Entonces, de ahí podemos despejar sigma. Pero tenemos que conocer el campo eléctrico en toda la superficie. Que es un poco la idea de los problemas de imagen. ¿Está bien? En este caso sí, acá este caso es real. Lo primero que tienen que hacer es calcular las cargas inducidas en cada superficie, el área de cada superficie y después el cociente te va a dar. Claro, genial. Después siempre te hablo del mismo punto, del mismo ejercicio. Tenía un poco de dudas con el tema del potencial. ¿Cuál era la mejor forma o la forma correcta de calcularlo? O sea, de pensarlo gráficamente, no quería normalmente que me hagas las cuentas, sino de
de confirmar, digamos, si lo calculé bien. Vos tenés la esfera, digamos, vos arrancás siempre pensándolo, bueno, en este caso desde el infinito, hasta llegar a la primera superficie que va a ser, creo que radio C, creo que era. Sí, la C que era radio más grande, y vas calculando los potenciales, bueno, yendo así, hasta que llegas a la última. Y vos, después para la hora de graficarlo, la ecuación que vos usabas era la de la última que te queda, digamos, te queda un choclo en este caso bastante grande, vos tenés como 4 radios distintos, o 3, creo. No, tenés que usar todas. Cada una de las ecuaciones va a ser válida para un intervalo. Ah, o sea, no es que usás, está bien. No, porque fíjate, la última, lo único que depende de R es el último tramo. Todo el resto es una constante, ¿eh? Vos suponete, vos que el campo, vas a tener el campo en el centro de la esfera, vamos a ver. O sea, este es el conductor más grande. Ese sería el conductor y después tenemos la esfera conductora del centro, ¿no? Entonces, creo que los radios, ¿cómo los llamaba? ABC. Acá tengo una notificación que está quedando la compu, yo no tengo podrido. Acá, son A, B y C. Entonces, vos vas a tener un campo, llamémoslo el campo 1, esto lo sacan por la ley de Gauss, ¿no? Para R menores a A y mayores a 0, ¿no? Va a tener un campo 2 para R mayores a A y menores a B. Un campo E3 para R mayores a B y menores a C. Y un campo E4 para R mayores a C, ¿no? Estos los encuentran todos usando la ley de Gauss. Una vez que tenemos los 4 campos, vos cuando quieras calcular el potencial, acá generalmente conviene empezar desde afuera. Entonces, vas a calcular primero el potencial para R's mayores a C, ¿no? Y esto viene dado por la integral, menos la integral desde infinito, porque venimos desde siempre del infinito, hasta un R en esta región, mayor a C. Y acá estamos integrando el campo en esta región, que es el campo 4, ¿no? Pues el campo que cuando R es mayor a C, o el diferencial de línea. Y acá vamos a encontrar una expresión del potencial. Cuando vayas a calcular el potencial en una región más adentro, por ejemplo, para R's mayores a B, pero menores a C, la integral te va a quedar menos la integral desde infinito, venimos siempre desde afuera con el campo en 4. Pasa que el campo en 4 vale hasta que llegamos a esta superficie de radio C. Así que esta integral va a ir desde infinito a C y vamos a estar integrando el campo en 4. Y después tenemos que seguir entrando, o sea, después va a ser una integral desde C hasta un R que está en este intervalo, entre B y C. Y ahí vale el campo en 3. Entonces, acá vamos a encontrar el potencial para este intervalo. Pero vos fíjate que esto es una constante. Esto no tiene variables. Porque no estamos evaluando en R, estamos evaluando en infinito y en C. Esta va a ser la dependencia en R. Que justo ahí está en el conductor encima. Sí, bueno, esto te va a ser quieto 0 y en realidad este va a ser el valor de la constante dentro del conductor, ¿no? Porque el potencial ahí tiene que ser una constante. Claro. Sí, o sea, te va a dar. Así seguís para adentro. Esa partecita te va a dar igual que en el. Que arriba, nada más que donde tenías R te reemplazás por C. Por lo menos a mí me va dando eso. No te entendí, Pablo, disculpa. Que cuando haces la integral desde infinito hasta C, te da lo mismo que lo que hiciste en el paso anterior para R mayores a C, ¿sí? Nada más que reemplazás, nada más que donde a vos te quedaba R, ahora... Esta integral es válido para todos C, para todo R mayor a C. Y en realidad, perdón, siendo formal, sería R mayor igual. Todo esto. Porque estas dos ecuaciones no tienen que dar lo mismo en el punto en C, porque el potencial tiene que ser continuo. Y esta constante es lo que te asegura que sea continuo. Sí, entonces, y me da lo mismo, así que sí. Está bien. Y después, cuando vayas para R's entre A y B, vas a seguir de menos infinito a C, de C a B, claro. Y desde B hasta un R en este intervalo. Vos fíjate que esa última integral es la única que depende de R. Todo el resto va a ser constante. Claro. Y en realidad, como decía ahí Pablo, es la misma constante, es lo que calculaste a alguien antes evaluado en el extremo del intervalo. Claro. Sí, pues yo el problema tenía porque el gráfico estaba seguro que estaba bien porque lo comparaba con el otro, el de potencial, entonces me da cuenta de la forma, pero no estaba seguro de la parte analítica, así que con eso de la integral me respondiste bien. Claro.
El gráfico te debería quedar algo de este estilo. Una constante, algo que cae como 1 sobre R, otra constante y sigue cayendo como 1 sobre R, una cosa así. No, porque en el campo entre 0 y A es nulo, porque está en el conductor. Entonces acá te queda una cosa lineal, no constante. Me parece. No, porque fíjate que si fuera lineal, eso implica que el campo es constante. Si el potencial fuera lineal, pensá que el gradiente de eso te tiene que dar el campo de esa región. ¿Cuánto es el gradiente de una función lineal? La constante de eso. Que implicaría que el campo dentro del conductor es constante. No solo es constante, es igual a 0. Si el campo es 0, el potencial tiene que ser constante. Sí, ahí cae lo que me está diciendo. Porque fíjate que en realidad en esta región, en la región de 0 a A, te está pasando lo mismo que pasa entre B y C. El campo en 1 es 0, entonces Sí, esta integral que le vas a tener la integral desde A hasta R, también va a ser 0. Es igual, ahora que lo pienso, es global. O sea, siempre si tengo un conductor en un cierto tramo, en ese tramo va a ser constante, siempre. Exactamente. El potencial va a ser constante, el campo 0, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto vale esa constante? Pero fíjate que eso se te va a responder solo. Claro. Y entre C y B, tiene que valer la constante que teníamos acá afuera, y entre A y B va a ser todo el potencial que calculaste evaluado en A, y ese después, siempre para cualquier punto menor a A, siempre va a valer el mismo valor. Sí, de la misma manera que encontrás este potencial, que es este de acá, en realidad básicamente va a ser esto de acá, podés calcular el de A. Genial. Sí, eso chicos, también, eso como ya les tienes, ven un conductor, ya saben, el campo ahí es 0 y el potencial es una constante. La única pregunta a hacerse es cuánto vale esa constante. Pero es un resultado que en realidad viene si uno hace bien todos los procesos de integración, sale naturalmente eso. Otra forma, si uno quiere hacer menos cuentas, es directamente podríamos calcular, en vez de calcular el potencial mayor a C entre B y C, A y B y mayor a A, ir y calcular directamente el de A, y de ahí uno se puede intuir cuánto va el resto de los resultados, porque es básicamente, en vez de calcular un extremo, dejarle la R variable. Pero a mi punto de vista, esta es una forma más ordenada, y en vez de cabecear la cabeza, la pared de derecho primero con 4 integrales, vamos haciendo una por una. Total, siempre el siguiente paso es lo mismo que me dio antes, más esto. El siguiente paso es lo mismo que me dio antes, más esto. Entonces, por ahí es más ordenado y por ahí vamos haciendo problemas más chicos. Después vamos sumando todo. En vez de ir de entrada y tratar de calcular toda la integral, todo el camino de integración. Pero bueno, eso, fíjense qué les resulta más práctico a ustedes. Igual, este es un control, volviendo al tema de cómo era la gráfica de potencial, siempre hay que sentarte a mirar eso, o sea, si el gráfico de potencial corresponde con lo que es el campo eléctrico, o sea, básicamente si el gradiente de ese potencial te da una función del estilo que la que tienes con el campo eléctrico, ¿no? O sea, un potencial que es recto corresponde a un campo eléctrico que es constante. Un potencial que es parabólico, por ejemplo, corresponde a un campo eléctrico que es lineal. Un potencial que es 1 sobre R corresponde a un campo eléctrico 1 sobre R cuadrado, potenciales logarítmicos corresponden a campos eléctricos de 1 sobre R, que eso es lo típico que pasa en cilindros, ¿no? Potenciales lineales es muy clásico, por ejemplo, en planos infinitos, ahí donde el campo es constante, entonces el potencial va creciendo o decreciendo linealmente según hacia dónde apunte el campo, ¿no? Eso es otra, también fíjense cómo varía el potencial, la variación hacia donde disminuye les marca hacia donde debería apuntar el campo eléctrico. Bien. Después tenía un par de dudas más sobre el mismo, pero cuando te empieza a cambiar la parte de afuera, que le pone primero lo conecta a tierra, y la parte también analítica. Pues lo único que me va a cambiar, yo sé que es la parte de la última capa. O sea, la capa con el radio es igual a C que el radio mayor. O sea, el resto va a quedarlo adentro, va a quedar igual, digamos. Sí. Pero me complica, no estoy seguro si lo hice bien, o analítico digo, para el tema del campo. Porque a mí me da una expresión y yo sé que me da 0, pero no estoy seguro cómo. Y ahí le debería preguntar, eso fíjate, si la carga afuera, ¿cuánto vale? En la superficie externa, ¿no? Si está conectado a tierra va a ser 0. Exactamente. Ahora, la carga en esta superficie, ¿cuánto vale?
Y lo mismo que antes, lo que valía antes. Lo mismo que antes, y en esto también. Negativa, creo que. Claro, Sí. acá va a tener una carga Q y en esta va a tener una carga menos Q. Entonces yo te pregunto, ¿podrías aplicar la ley de Gauss acá afuera para encontrar el campo afuera? ¿Qué te cambió de un problema a Pero no otro? tenés carga. Claro, pero ¿cuánto es la Sí, carga encerrada? podrías, pero Pero me va a dar lo podrías, pero mismo. cuando da la igualdad con la carga te da nula. Exactamente. La Entonces, si la carga cero, encerrada te es saca por cero, te va. claro, como podemos aplicar la ley de Gauss, o sea, básicamente sacar el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico fuera de integral, y la carga encerrada es cero, el campo afuera tiene que ser cero. El campo para R es mayor a C, ¿no? Entre B y C tiene que ser cero porque estamos dentro del conductor. Entre A y B lo calculamos de la misma manera que hicimos antes. Y para menores a A también es cero. Así que lo único que tenemos que tener es campo eléctrico en la cavidad de adentro. Y el potencial, como es, hagamos la misma lógica de recién. Tenemos que integrar en 4 de infinito hasta C. Esto, fíjate, como ahora en 4 vale 0, esta constante vale 0, esta constante también vale 0, así que el potencial desde infinito hasta B vale 0 ahora. ¿Está bien? Y una vez que entramos para R menores a B, ahora sí tenemos un campo. Ahí es donde va a empezar a crecer el potencial. ¿Pero cómo crece? Y de la misma manera que crecía antes, como 1 sobre R. Habrá que acomodar las constantes, ¿no? Que el Q sobre 4pi epsilon 0, pero va a crecer como empezar a crecer como 1 sobre R. Y cuando lleguemos hasta RA, volvemos a entrar en un conductor que tiene que tomar un valor constante. Y es calcular ese potencial. Pues fíjate, esto que hicimos acá es válido para el valor, cualquier valor que tome de 1, de 2, y de 3 y de 4. Además, tenemos que calcular cuánto vale el campo en cada región. Lo que nos cambió en este caso es que ahora el campo acá afuera seguro que es 0. ¿Bien? Claro. Bueno, ¿qué pasa ahora si ese potencial, en vez de estar conectado a tierra, está conectado a un potencial, a una batería? Se llama un potencial B0. Perfecto. Claro, ahora me tengo que acordar cómo era la formulita Sí, yo lo de la tenía carga hecho externa del y potencial. quería confirmar si estaba bien. Yo la busqué bien. en un video que B1 te da igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 por la carga externa sobre el radio, que en este caso es 6. ¿Y por qué es eso? Y ahí despejas el Q. Y esa es la fórmula del potencial. Y acá te dice que es un potencial B1, entonces te da esa fórmula. Claro, ustedes saben que como el conductor está puesto un potencial B1, es conductor, tiene que ser equipotencial toda la esfera. Entonces, la carga que haya ahí, no la conocemos, pero esa carga tiene que estar distribuida uniformemente de manera tal que genere un potencial B1. Ahora, como es una carga distribuida Q', supónganse, y el resto de las cargas se anulan entre sí, la carga total encerrada es Q'. Así que el campo afuera es 1 sobre 4, cuando apliquen la ley de Gauss, básicamente le va a quedar 1 sobre 4pi epsilon 0 por Q' sobre R cuadrado, ¿no? A eso le pueden calcular el potencial, que va del potencial que acaba de decir vos, y vos sabés que ese potencial evaluado en la superficie del conductor tiene que dar el potencial que le da la batería, B1. Y ahí pueden despejar cuánto vale Q'. Como que lo resuelven al revés el problema. Normalmente uno quiere calcular el potencial, conoce la carga y quiere calcular el potencial, acá sabemos cuánto vale la potencial, pero no sabemos cuánto vale la carga. Claro. Pero lo que sí sabemos es que la carga está distribuida uniformemente en toda la superficie. Es correcto. Perdón, ¿podés repetir? ¿Qué? Eso que hicimos recién todo el camino para sacar la carga a partir del potencial. Me decía acá, cuando esto esté conectado a una batería, B1, como esto es un conductor, las cargas se van a distribuir uniformemente en toda la superficie, de manera constante. Entonces, no sabemos qué carga va a haber en este conductor, pero va a tener una Q' distribuida uniformemente. Entonces vamos a poder aplicar Gauss acá. Planteamos la superficie gaussiana acá afuera y calcular el campo eléctrico afuera utilizando la ley de Gauss. En la superficie interna va a estar la carga Q en esta de acá y acá se nos va a inducir una menos Q. Pero entonces la carga total encerrada, en este caso, cuando aplicamos la ley de Gauss, va a ser Q'. Entonces, si ustedes, como en esta simetría, o sea, fíjense, bueno, la carga está distribuida uniformemente, podemos aplicar lo que decimos siempre en Gauss, podemos llegar a la conclusión que el campo eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 por Q' sobre R al cuadrado, en dirección radial. Cuando calculen el potencial afuera, básicamente el potencial afuera les va a quedar 1 sobre 4pi
por epsilon 0 por Q' sobre R. O sea, lo mismo que les queda por, no importa el valor de Q. Ahora, ¿qué pasa? Q' no tenemos ni idea de cuánto es, pero sabemos que el potencial en R igual a C tiene que ser V1, porque es el dato del problema. Esto está conectado a una batería. Como es un conductor, esto es una equipotencial, así que todo punto de esta esfera tiene que estar este potencial. Reemplazando acá podés hallar Q'. El problema es al revés. En vez de conocer la carga y hallar el potencial, conocemos el potencial, que llamamos la carga. Queda fácil para resolver por Gauss porque al ser un conductor, si bien no conocemos cuánto vale la carga, sabemos únicamente el potencial, al ser un conductor, la carga tiene que estar distribuida uniformemente en esa superficie. Y como el radio de curvatura es constante, esa distribución es constante también, esa densidad. Claro, entonces reemplazo esta B por B1 y de ahí despejo Q'. Claro, está bien. Va a quedar entonces el cubo en función de V1, queda medio raro, pero está bien, ¿no? El B1 es el dato en este caso, sí. Está bien. Sí, en realidad acá el potencial les queda una pavada en este caso. Es mucho más conciso. El potencial acá les va a quedar B1 por C sobre R, si no me equivoco. Cuando R es igual a C, el potencial vale B1. Cuando R es igual a infinito, el potencial cae a 0. Fíjense, calculen de acá, se despejen acá Q' y reemplazanlo acá arriba. Me va a dar esto. V1, sí, está bien, sí, da eso. Yo lo hice. Sí, o sea, el objetivo es que todo quede en función de los datos del problema. En este caso, Q' no era el dato, lo que sabés es qué voltaje tiene la batería. B1 es como te diga, no sé, 12 volts, una batería de 12 volts, o 1,5, una batería muy chiquita, no sé. Ese es el dato. En vez de decirte, mira, acá tenés una carga de 20 nanoculos. Bueno, esto lo enchufamos una batería de 12 volts. Entonces, ¿cuánta carga tiene? Bueno, de ahí podemos dejar el valor de Q'. Como yendo al radio, ¿no? Eso se te va a tener que verificar cuando calcules el potencial, claramente. O sea, te va a quedar el momento que B es igual a B1. Por el... Exactamente, cuando evalúes en el C te tiene que dar B1 porque si no en un lugar la pifiamos. Porque ese es el supuesto que planteamos para poder hallar Q', que el potencial en C tiene que valer B1. Si usted cuando recalcule que una expresión de B que en C no da B1, que en algún lado la pudrimos, no está cumpliendo lo mínimo que pide el programa. Claro. Sí, pero no te da más hacer el chequeo, por la duda. Una vez que le agarre la mano te vas a dar cuenta que es muy difícil pudrirla. Se tengo que copiar cualquier cosa. En esos casos, hay que tomar la referencia del infinito también, aunque tengamos conectado un potencial. Digamos, o sea, cuando hacemos el BR menos B infinito, digamos, para que... En este caso es indistinto, porque de todas maneras el infinito sigue valiendo 0. En el caso que, por ejemplo, una simetría esférica, no, cilíndrico plana, no, integren desde ese potencial. Ok, perfecto. Porque ahí sí que no lo van a poder hacer, si dicen como un lugar... Bueno, en realidad también pueden poner un 0 en algún lado, y el tema que no puede ser, 0 no puede ser donde está conectada la batería. Así podrían poner una batería en dos planos positivos, dos planos cargados, podrían poner, supongo que uno de los planos está puesto un potencial y el otro pueden poner el otro tierra. La realidad que generalmente está conectado de tal manera para que lo que ustedes saben es cuál es la diferencia de potencial entre los dos planos. Fíjense lo que les pasa en el problema. El problema acá, el problema 11 de la guía 3, tienen dos planos conductores y fíjense que uno está conectado a tierra y el otro está conectado a un potencial B0. De manera básicamente lo que tienen es la diferencia de potencial entre las dos placas. Oye, sí, lo estoy. Bueno. Después el resto va a quedarte igual, para que siga insistiendo con lo mismo, pero por ejemplo la densidad de superficie y todo eso, la única diferencia es que el Q queda medio raro en función del B1 que te dan. Después todo igual, no cambia, no es que Claro, la densidad de superficie después las calculás de la misma manera, te van a cambiar porque Q' es distinto, ¿no? Claro, o sea, varía solamente el Q que lo obtuviste, quiero decir. Da igual, claro. ¿no? Pero la forma de calcular sigue la misma porque sigue siendo constante la densidad de carga. Perfecto. O sea, en ninguna manera, siempre tuviste conductores, así que no cambió el radio de curvatura, la densidad tiene que ser constante.
Y no hay ninguna carga afuera que induzca, así que no te puedo haber cambiado la distribución de carga. Claro. Te hace dudar porque queda medio rara la presión, pero sí, entonces está. Yo diría que no pifié. El parcial no va a escapar, digamos, demasiado. Vale que van a ser distintos, como dijo Micaína en la teoría. ¿Cómo? Perdón, no, se cortó. Perdón. Les decía que el parcial no va a ser distinto, digo, en la forma, ¿vale? Que el ejercicio es diferente a los anteriores. Que por ahí estaba haciendo Micaína hoy, del cuatri pasado creo que era. Yo no lo tengo ese, así que no estoy seguro. Creo que era el Sí, pero pasado. no lo tengo acá. Sí, algo así. Creo que el año pasado tomamos 3 problemas. No me acuerdo. Sí, creo que eran 3 problemas. Pero quiero decir, la forma, digamos, y el estilo es más parecido. Por más que cambien los problemas, obviamente, van a ser por ahí, digamos. Sí, más o menos, sí. Sí, a veces pasa, no siempre tomamos todo en los parciales, porque a veces hay temas que entran y otros que no. Eso queda un poco a la suerte, chicos, la de siempre. Claro, sí, tal cual. O sea, lo que no se toma hoy se tomará en el recuperatorio en el final. Porque son varios temas para tomar, si no quedan problemas eternos. Pero sí, generalmente tratamos de hacer lo que sean nomás o sea, que sean equivalentes. No te digo que van a ser, puede ser a veces que es más fácil, más difíciles, pero no, siempre tratamos que sea más o menos parecido. Parecido a esto y teniendo la salvedad como la acabas hoy, que le pongamos en cada ecuación, o pensemos Gauss o lo que fuere, que le escribamos, digamos, la justificación. Esto lo uso así o lo puedo usar por tal cosa y listo. Claro, sí. Por ejemplo, que puedo decir, poner en algún momento te va a decir que bueno, ¿cómo era? Que el campo eléctrico era era el menos. Ay, ¿cuál era el menos gradiente? La puta madre. Ve ahí. ¿De qué programa estás hablando, Pablo? No. Para. Pues uno era el menos gradiente del otro. No sé por qué se me blanqueó todo. O sea que el campo eléctrico es menos el gradiente de Eso, el campo eléctrico es el menos gradiente. Entonces, del potencial. Entonces, si tenemos que usar esa ecuación, tenemos que justificarte por qué podemos decir que el campo eléctrico es el menos gradiente del potencial. No, eso, chicos, eso la definición. Viene también de vuelta del análisis, eso. Está bien, listo. Como el campo eléctrico es una función conservativa, su rotor es igual a 0, existe la función potencial, cuyo gradiente da el campo eléctrico. Bien, entonces, lo demás tendremos que justificar, por ejemplo, es, bueno, eso, lo de Gauss, por qué usamos Gauss y por qué podemos usar X superficie. Y después también, ¿por qué podemos usar imágenes? ¿Por qué podemos usar Laplace? Ese tipo de cosas. Listo. Okay. Te juro, tengo un poco de miedo nada más. Chicos, es un examen, no se va la vida en esto. Si hicieran los ejercicios no tendría que tener ningún problema. Sí. Sí, bueno. Juan, sí. Yo te quiero consultar, es aparte porque yo llegué tarde a la clase de hoy de Miquelina y no sé si habrá dicho algo sobre la hora del parcial y todo, que va a ser de 3 horas al final. Sí, el examen empieza a las 4. Mañana igual va a estar publicado todo el esquema del examen en el Moodle, en la parte de evaluación. Perfecto. Estén atentos ahí. No sé si a la mañana o por la tarde, seguramente sobre el mediodía lo vamos a publicar. Listo. Pero, o sea, igual el examen es a las 4. Perfecto. Lo que sí es que igual tengan todas las cámaras, vayan teniendo la cámara a mano, pues sí, el examen va a ser
presencial. Va a ser así por sala. Tiene que tener la cámara prendida. Sí, sí. Juan, yo no te molesto más. Bueno, Matías. Muchísimas gracias. No, cualquier cosa, chicos, acuérdense, está el foro. Si llega a soltar alguna pregunta en el último momento, entre las mañana vamos a estar activos el foro. Dale, buenísimo. Gracias. Sí, yo también me voy a estar yendo. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Sí, yo también me voy. Bueno, nos vemos. Chao, luego. ¿El resto tienen alguna duda, chicos? No, yo por mi parte tampoco tengo dudas, así que yo te voy a liberar. Muchas Dale, gracias, Juan. nos vemos. Nada, ¿por qué? Hasta luego.